Muchas veces se ha hablado de que el 1% de la población es más rica que el 99% restante, pero en esta oportunidad, como su nombre lo indica, hablaremos del 1% de ese 1%. Por eso, lo que nos convoca hoy son las 10 familias más poderosas del mundo, aquellas familias que no solo tienen dinero, sino que tienen tanto poder que controlan todas las esferas de nuestra vida. Algunas te sonarán muy conocidas, pero otras seguramente será la primera vez que escuches hablar de ellas. Hablaremos de las familias que nadie habla, las familias que dominan el mundo. Bienvenidos a ZDI. Número 10. Familia Morgan. Hijo de un banquero, no es ninguna sorpresa que Jean-Pierre Morgan siguiera los pasos de su padre y también se convirtiera en banquero. Sin embargo, a diferencia de su padre, John fundaría una de las instituciones financieras más importantes del mundo, JP Morgan & Company. Durante un caos económico en 1893, por la salida del excedente de oro de Estados Unidos a países extranjeros, la economía de Estados Unidos parecía estar a punto de desplomarse, pero en esos tiempos de pánico, John vio una oportunidad que nadie más vio. Organizando un sindicato de banqueros que incluía a la familia Rothschild, Morgan utilizó bonos estadounidenses para recomprar oro a inversores extranjeros, restaurando así la fe pública en el dólar y estabilizando la economía. Sin embargo, este intercambio de oro y bonos le permitió a Morgan controlar efectivamente el suministro de oro de los Estados Unidos, lo que le permitió financiar la creación de US Steel y General Electric, mientras compraba a todos y a cada uno de los competidores y se hacía cargo de dos de los sectores financieros más importantes de toda la nación, el acero y la electricidad. El control de Morgan sobre el suministro de oro de Estados Unidos en un momento en que la economía nacional y también la mayoría de las economías globales estaban atadas al patrón oro, le permitió a Morgan manipular la economía a su placer para aumentar o disminuir el valor del dólar y los precios al consumidor. Negocio redondo. El poder de la familia Morgan se mantiene hasta el día de hoy y está muy vinculado con la familia Rockefeller y Rothschild, de las cuales hablaremos más adelante. Los rumores sobre que detrás de cada crisis económica están los Morgan continúan aún en la actualidad. Un ejemplo de esto es la crisis de 2008, la cual fue atribuida a la mano de la familia Morgan. Número 9. Familia DuPont. Engendrada por un inmigrante francés que emigró a los Estados Unidos en el siglo XIX, la familia DuPont ha construido un imperio basado en la fabricación y distribución de productos químicos industriales y municiones militares. Al establecer inicialmente la empresa familiar como fabricante de pólvora, DuPont se convirtió rápidamente en el mayor proveedor de pólvora del ejército de los Estados Unidos y comenzaría así a crear dinamita en proporciones industriales. Como muchos otros monopolios, el monopolio DuPont se disolvió a principios de la década de 1900 bajo la ley antimonopolio Sherman, pero la familia se las arregló muy bien para mantener una enorme participación en el mercado de la industria mundial de municiones, habiendo suministrado casi el 40% de todas las municiones utilizadas por los aliados durante la Primera Guerra Mundial. El poder de la familia DuPont al día de hoy sigue siendo de dimensiones astronómicas. Número 8. La familia Rothschild. Los Rothschild son muy famosos en internet y está de más decir el porqué. En los hechos más miserables de la historia es normal que suene su nombre como culpables. Mayer Rothschild nació como aprendiz humilde que trabajaba en un pequeño banco de Hamburgo. Demostró desde temprana edad un gran interés y talento por las finanzas y en poco tiempo Mayer se había convertido en un miembro destacado de la industria bancaria mundial y pasaría a instalar a sus 5 hijos en las capitales financieras de Europa. Supervisando las operaciones desde Londres hasta Berlín, los Rothschild ayudaron a estabilizar las monedas internacionales a través de sus prácticas bancarias y crediticias con gobiernos individuales, montando así el imperio bancario más grande jamás visto por la humanidad. Si bien podemos decir que esto que hicieron los Rothschild en su momento fue algo bueno, ya que mantuvo los mercados estables y la gente con empleo, los Rothschild obtuvieron jugosas ganancias que más adelante utilizarían
seguían para expandir su influencia a nivel mundial. Los Rothschild prestaron a Inglaterra alrededor de $10.000 millones de hoy para financiar la guerra contra Napoleón Bonaparte. En ese momento, la fortuna de los Rothschild era tan vasta y su red financiera tan elaborada que recibieron la noticia de la derrota de Napoleón en Waterloo un día antes que el gobierno británico. Actualmente, junto con la familia Agnelli, son dueños de la revista The Economist. ¿Qué decir de la revista The Economist? Ya todos sabemos de qué estamos hablando. Contrario a lo que se cree, actualmente los Rothschild ya no son tan ricos como lo eran antes. Con el paso de los siglos, las sucesiones entre múltiples descendientes, casi toda la fortuna de los Rothschild se dividió y se diluyó, por lo que ya ni siquiera figuran entre las 100 familias más ricas del mundo. Sin embargo, lo que sí siguen sosteniendo y muy bien es algo mucho más importante que el dinero: el poder y la influencia. Número 7. Familia Rockefeller. Si hay un nombre similar al poder internacional y la intriga de los Rothschild, es el de los Rockefeller. John D. Rockefeller nació en una zona rural de Nueva York, en el seno de una familia pobre. A los 17 años comenzó a trabajar como contable en una pequeña empresa de productos agrícolas, pero siempre fue muy talentoso para los negocios y las finanzas. Al ver una oportunidad con el advenimiento del motor de combustión interna, Rockefeller inició una sociedad comercial con un amigo y sus hermanos, entrando en el negocio de refinar petróleo en un momento en que todos los demás estaban ocupados tratando de extraerlo del suelo. El descubrimiento de gigantescas reservas de petróleo en Texas y la creciente explotación de petróleo en el Medio Oriente dejaron en claro que este nuevo recurso era la ola del futuro, y sin embargo, existía muy poca infraestructura para la refinación real del petróleo en combustible y otros productos. La fiebre del oro del petróleo había hecho que los empresarios abrieran empresas de prospección y perforación en todo el mundo, pero no se satisfacía una creciente necesidad y demanda de procesamiento de petróleo. Y aquí es donde entraron en juego Rockefeller y su familia. Al fundar Standard Oil en 1870, la riqueza de Rockefeller se disparó y terminaría controlando el 90% de los oleoductos y refinerías de todo Estados Unidos. Y aún después de que las leyes antimonopolio rompieran el monopolio de su familia en 1911, los Rockefeller continuaron manteniendo una gran parte de la industria nacional de producción de petróleo. En el momento de su muerte en 1937, el patrimonio de John D. Rockefeller estaba valorado en $340.000 millones de hoy, 4 veces más que la fortuna de Bill Gates. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde ese récord, el aumento de la competencia internacional y la falta de talento similar para las finanzas por parte de los descendientes de Rockefeller ha hecho que la riqueza familiar se desplome a un estimado de $11.000 millones. Sin embargo, al igual que los Rothschild, los Rockefeller siguen manteniendo algo mucho más importante que el dinero: el poder y la influencia. Número 6. Familia Agnelli. En el 1900, el italiano Giovanni Agnelli fundó la dinastía empresarial multisectorial italiana más importante de la historia. Agnelli fue uno de los fundadores originales de la empresa de motores Fiat, que se convirtió en el fabricante más grande de Italia. Los Agnelli también son conocidos principalmente por otras actividades en la industria automotriz, al invertir en Ferrari, Lancia, Alfa Romeo y Chrysler. La familia Agnelli también es conocida por administrar y ser propietarios mayoritarios de la Juventus de Turín, la Juve, desde el año 1967, y también por ser dueños del 50% de la revista The Economist, que comparten con los Rothschild. La familia Agnelli ha sido descrita en el mundo de habla inglesa como los Kennedy de Italia, por su papel en la historia contemporánea del país y por su gran influencia no solo nacional, sino a nivel mundial. Número 5. Familia Warburg. Los Warburg son una familia de banqueros. Esta familia se originó en Venecia, momento en el que curiosamente llevaban el apellido
del Banco. Los documentos históricos describen a Anselmo del Banco como judío y como uno de los residentes más ricos de toda Venecia a principios del siglo XVI. Del Banco se fue con su familia después de que se impusieran nuevas restricciones a la comunidad judía, coincidiendo con el establecimiento del gueto veneciano. La familia se instaló en Bolonia y de allí a la localidad alemana de Warburg, y fue entonces que adoptaron el nombre de esa localidad como apellido propio. En el siglo XVII la familia se estableció en Hamburgo después de la Guerra de los 30 años, y fue en Hamburgo donde establecieron M.M. Warburg & Company en 1798, uno de los bancos de inversión más antiguos del mundo que aún opera en la actualidad. Entre muchos descendientes notables de la familia Warburg estaba Sigmund Warburg, quien fundó S.G. Warburg & Company en Londres en 1946, después de huir de Alemania para escapar de los nazis. Otro descendiente famoso de la familia Warburg es Paul Warburg, quien ganó notoriedad por ser el arquitecto del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, establecido en 1913. Paul Warburg fue miembro de la primera junta de la Reserva Federal y su vicepresidente hasta su renuncia en agosto de 1918. Número 4. Familia Krupp. La familia Krupp, una prominente dinastía alemana de Essen de 400 años, es famosa por su producción de acero, artillería, municiones y otros armamentos. La empresa familiar conocida como Friedrich Krupp AG era la empresa más grande de Europa a principios del siglo XX y fue el principal fabricante de armas de Alemania en ambas guerras mundiales. La dinastía comenzó en 1587, allá lejos y hace tiempo, cuando un comerciante llamado Arndt Krupp se mudó a Essen y se unió al gremio de comerciantes. Comenzó a comprar bienes raíces desocupados de familias que huyeron de la ciudad debido a la peste negra, convirtiéndose así en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Krupp se convirtió en el fabricante de armas del Reino de Prusia en 1859 y más tarde del Imperio Alemán. La empresa producía acero que se utilizaba para construir ferrocarriles en Estados Unidos y para tapar el edificio Chrysler. Durante la época del Tercer Reich, la empresa Krupp apoyó al régimen nazi y utilizó mano de obra esclava que fue utilizada por el partido nazi para ayudar a llevar a cabo el Holocausto, y Krupp obtuvo el beneficio económico. Krupp utilizó casi 100.000 trabajadores esclavos alojados en muy malas condiciones y muchos de ellos trabajaron hasta la muerte, a tal punto que uno de los talleres de la empresa se encontraba muy cerca del campo de exterminio de Auschwitz. Alfred Krupp fue condenado como criminal de lesa humanidad por el empleo de prisioneros de guerra, civiles extranjeros y reclusos en campos de concentración en condiciones inhumanas en trabajos relacionados con la conducción de la guerra. Fue sentenciado a 12 años de prisión, pero solo cumplió 3 y fue indultado. Parte de este perdón significó que se restauraran todas las propiedades de Krupp que habían sido levantadas con el sudor y la sangre de los esclavos de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, la empresa se convirtió nuevamente en una de las empresas más ricas de Europa. En 1967, una recesión económica provocó importantes pérdidas financieras para Krupp y en 1999 se fusionó con Thyssen AG para formar el conglomerado industrial que en la actualidad conocemos como ThyssenKrupp AG. Y lo más curioso es que en todo este asunto se juntaron el hambre y las ganas de comer, porque la empresa Thyssen AG, antes de fusionarse con Krupp, también estuvo muy ligada al régimen nazi. Klaus Schwab, el dueño del Foro Económico Mundial, el hombre que en la actualidad quiere resetear el mundo, justamente hizo su fortuna con la que fundó el Foro Económico Mundial y demás cuestiones, trabajando junto a su padre en la empresa nazi Thyssen AG, lo cual siempre se intenta ocultar en los medios para limpiar la imagen de Klaus Schwab, al que quieren hacer ver como un noble filántropo desinteresado y honesto. Como vemos, los tentáculos de poder de la familia Krupp son muy importantes, mucho más grandes de lo que la gente cree, y estoy muy seguro de que tal vez no conocías de su existencia. La controversia nunca ha escapado a la familia Krupp, al ser un importante proveedor de armas para múltiples bandos a lo largo de varios conflictos. A veces se culpaba a los Krupp
por las guerras mismas o por el grado de matanza que siguió. Por eso se mantienen fuera del ojo público e intentan que su nombre y que las atrocidades que cometieron en el pasado queden sepultadas por el tiempo y por el olvido. Número 3. Familia Oppenheim. La familia Oppenheim es una familia bancaria judía alemana que fundó el banco privado más grande de Europa, Sal Oppenheim, en el año 1789. Según Manager Magazine, en 2008, la familia Oppenheim se encontraba entre las 30 familias más ricas de Alemania, con activos superiores a los 8.000 millones de euros. La dinastía Oppenheim comenzó de la mano del banquero Salomon Oppenheim. La empresa que fundó, Sal Oppenheim, ahora es una subsidiaria de Deutsche Bank. La familia Oppenheim mantiene fuertes inversiones en los grandes medios europeos y aconseja en secreto al Foro Económico Mundial. Y también mantienen un perfil muy bajo porque quieren que su nombre no salga a la luz. Y estoy seguro también que de ellos no habías oído hablar hasta ahora. Número 2. Familia Astor. La familia Astor alcanzó prominencia en los negocios, la sociedad y la política en los Estados Unidos y el Reino Unido durante los siglos XIX y XX. Fueron los primeros aristócratas estadounidenses. Con raíces ancestrales en los Alpes italianos, los Astor se establecieron en Alemania, apareciendo por primera vez en América del Norte en el siglo XVIII, con John Jacob Astor, una de las personas más ricas de la historia, cuya fortuna, arraigada en el comercio de pieles, se centró en inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York. Se dice que si tuviéramos que trasladar la fortuna de John Jacob Astor a números actuales, esta sería más grande que la de Bill Gates y la de Jeff Bezos juntos. Los miembros de la familia Astor fueron conocidos como los propietarios de Nueva York. Su nombre aparece en múltiples lugares de gran importancia que construyeron ellos y que seguramente alguna vez oíste hablar, como el famosísimo Hotel Waldorf Astoria, los Astor Row, Astor Court, Astor Place y Astor Avenue en el Bronx, en New York, donde los Astor solían montar caballos. El barrio de Astoria, en Queens, pasó a llamarse así en honor a John Jacob Astor y lo hicieron para incitar a que vaya a invertir allí. Los Astor en la actualidad son una familia extremadamente poderosa, teniendo vínculos familiares muy cercanos con la reina Isabel y con la familia Roosevelt, entre otros. Los Astor son otra de esas familias de viejo poder que se mantienen en el tiempo utilizando su influencia con el fin de ver materializados sus intereses. Y hemos llegado por fin al número 1. Número 1. Familia Reimann. El puesto número 1 se lo lleva sin lugar a dudas la familia Reimann, porque es la familia más poderosa actualmente y más enigmática de todas. Para que te des una idea de lo que estamos hablando, si buscamos en internet fotos o información sobre los Rothschild, hay cantidades ingentes de fotos y artículos que hablan de los Rothschild y que muestran a los Rothschild. Pero si intentamos hacer lo mismo y buscamos fotos de los Reimann, no hay nada. Se mantienen totalmente fuera del ojo público, siendo una de las familias más ricas y poderosas de Alemania, de Europa y del mundo entero. La fortuna de la familia Reimann tiene su origen en la empresa química Reckitt Beckingser, fundada por el químico Ludwig Reimann, quien en 1828 se unió a Johann Adam Beckingser, fundador de la compañía química homónima. Reimann vio la oportunidad y se casó con una de las hijas de Beckingser para terminar siendo dueño del negocio. JAB Holding Company es el nombre actual del conglomerado alemán de la familia Reimann, fundado en 1828, con actual sede en Luxemburgo, que incluye inversiones en empresas que operan en las áreas de bienes de consumo, silvicultura, café, moda de lujo, salud animal, comida rápida y todo lo que te puedas imaginar, entre otras cosas. Este conglomerado de la familia Reimann es un imperio de casi 200 años que crece cada vez más. En marzo de 2019, un periódico alemán reveló que Albert Reimann Sr. y su hijo Albert Reimann Jr., nieto y bisnieto del fundador Karl Ludwig Reimann, eran partidarios entusiastas de Adolf Hitler y el partido nazi mucho antes de que estos tomaran el poder y se beneficiaran del trabajo forzoso en su empresa de productos químicos e industriales en el sur de Alemania y en su propia casa.
amenaza. Las revelaciones provocaron preguntas éticas sobre el apoyo de los consumidores a las empresas que deben su éxito en parte al uso histórico del trabajo forzoso, al igual que sucede con la también alemana familia Krupp. ¡Qué casualidad! Los Reimann sin dudas que son la familia y la dinastía más enigmática de todas, por su fortuna, por su historia y por su poder, pero por sobre todas las cosas porque se mantienen absolutamente fuera del radar público. Nadie habla de ellos, cuesta mucho conseguir información acerca de la familia Reimann, y estoy seguro que nunca antes habías escuchado hablar de ellos. Pero ahora los conocés gracias a ZDI, y en ZDI seguiremos hablando e investigando de ellos, intentando buscar más de su historia y de sus secretos. Quiero que me dejes un comentario diciéndome si conocías o no conocías el poder, la historia y la influencia de la familia Reimann. Decime, Lai, ¿conocía a los Reimann o Lai no conocía absolutamente nada de la familia Reimann? Y también comentame cuál es tu opinión al respecto. Es muy curioso que de las 10 familias más poderosas del mundo, 6 de ellas sean familias alemanas y 5 de ellas sean las que ocupan el top 5 justamente, contrario a lo que se cree normalmente en la cultura popular de que el poder está concentrado en Estados Unidos. Los hechos demuestran que esto no es así. Sin dudas que la cuna del verdadero poder financiero, bancario y mundial siempre estuvo en tierras germánicas, pero extendió su influencia y su poder a lo largo y ancho de todo el mundo. Hasta que el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y compartí el video, así todos se enteran de quiénes son las familias más poderosas del mundo, aquellas que quieren mantener su nombre oculto para seguir materializando sus intereses. No permitas que sigan manteniendo su poder oculto, que todos conozcan su nombre. Mi nombre ya lo conoces, mi nombre es Lai y te veo la próxima con más ZDI, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego.